Le platicaba hace unos minutos. Este domingo, una trágica noticia le dio la vuelta al mundo. La ex reina de belleza, Cheslie Kryst, lo tiene en pantalla usted, sus imágenes, habría tomado la decisión de terminar con su vida al saltar de un edificio de Nueva York, Estados Unidos, donde vivía. Su muerte, obviamente, causó conmoción de inmediato y pone sobre la mesa la importancia de darle una correcta atención a la salud mental. Esto como una prioridad. Antes de profundizar en ese tema, veamos a detalle lo que sucedió con Cheslie Kryst. La mañana de este domingo, las autoridades de Nueva York recibieron varias llamadas al 911 que notificaban que una mujer había muerto tras caer de la terraza de un edificio. Se trataba de Cheslie Kryst, una modelo, abogada y conductora de televisión que saltó a la fama luego de ser coronada como Miss Estados Unidos en 2019. Era una de las personalidades más populares de la actualidad, aunque en un inicio el hecho fue considerado como un accidente. Hay indicios de que la joven habría tomado la decisión de terminar con su vida. En redes sociales se comenta la última fotografía de su Instagram con la frase: "Que este día traiga descanso y paz". Pero eso no es todo. Sus familiares también encontraron una nota en donde anunciaba que dejaría todas sus pertenencias a su madre. Acciones que fueron asociadas a los problemas de salud mental que la habían aquejado durante los últimos meses. Sin duda, su partida ha dejado un profundo dolor en sus seres queridos. Y recibimos en el Foro de Venga Alegría a mi querida Sofía Aragón. Sofi, me gusta saludarte, pero no en un tema así, porque habla de muchas cosas ocultas que puede vivir cualquier persona y alguien tan allegado a ti, estuviste con ella. Bienvenida. Gracias, Sergio. Pues sí, la verdad es que a todos nos tomó por sorpresa. Cheslie era una mujer súper sonriente, una persona que de hecho tenía mucho que aportar al mundo porque ella abogaba por las mujeres, por la igualdad de género y también por la igualdad o la no discriminación según tu color de piel. Y tuvimos muchas pláticas en las cuales yo entendía a través de su voz la fuerza de una mujer. Y por eso uno de los comentarios que le dejaba era: eres señal o eres ejemplo de fuerza, de voluntad. Y me impresionó mucho que en una de esas respuestas de los comentarios alguien puso: eso no es fuerza, es de cobardes. Yo creo que me parece ignorante creer que es de cobardes cuando no has estado en esa situación. Ella llevaba años lidiando con problemas de salud mental por discriminación en su propia familia y la verdad es que mucha gente no sabe lo que alguien tiene que pasar para llegar a esas circunstancias, para llegar a esa decisión. En la actualidad, más de 700,000 personas al año cometen suicidio y yo creo que hay que ser un poco más empáticos y un poco más allegados a todos aquellos que forman parte de nuestra vida porque no sabemos por lo que están pasando, no sabemos las batallas que cada quien está librando, que cada quien está enfrentando y tenemos que ser más amorosos porque cualquiera de nosotros podría el día de mañana no estar. Entre muchas notas que estuve revisando, una persona allegada a ella decía que le sorprendía porque su vida podía generarle envidia a cualquier persona. Sin embargo, también, como bien lo platicas, desde el 19, desde el año 2020, ella hablaba sobre el tema y de cómo lidiaba con ello. Tú también llegaste a pasar, me platicabas sobre problemas de depresión. ¿Qué sucede de pronto, querida Sofi? Que es un tema que está latente, con tantas cifras, pero que los mismos amigos o compañeros o la familia no detectamos. Mira, todos los temas de salud mental son enfermedades silenciosas porque no tienen síntomas físicos, no te duele la garganta, no tienes dolor de estómago, no vomitas, lo que sea, ¿no? Es una enfermedad de tu cuerpo porque a fin de cuentas el cerebro, siendo una máquina orgánica que produce trillones de descargas químico-eléctricas que generan que tú funciones de manera correcta tanto en tu cuerpo como en tu forma de pensar y de lidiar con la vida, no deja de ser entonces un órgano, una máquina que procesa todo lo que funciona en el mundo. Entonces, cuando tu cerebro no está funcionando de la manera correcta, la gente no se da cuenta porque no se nota. De hecho, la mayoría de las personas que cometen suicidio realmente es impactante para los demás porque son los que más sonríen. Es una enfermedad que se disfraza. Creo que es el cuarto nivel de riesgo en las personas el intento de suicidio, pero el ya lograrlo significa que llegaste a un estado de altísimo nivel de desesperación donde creías que tu última escapatoria era quitarte la vida, pero es muy común que nadie se dé cuenta.
y yo no conozco a nadie hasta ahora que me diga, yo sabía que esta persona iba a perder la vida por suicidio. ¿Conviviste con ella? O sea, en esos recuerdos de los momentos en que estuviste con ella y luego te despiertas y ves esta noticia, ¿cómo lo tienes tú en tu corazón y cómo la recuerdas a ella? Ayer pasé todo el día entre lágrimas, me impacta, tengo 1 año y medio que no la veía, pero teníamos comunicación común porque además nos dedicamos a lo mismo, ella también es conductora, entonces teníamos muchísimas cosas en común y como dices, tenía una vida de envidia a apariencia porque tenía un gran trabajo y muchas oportunidades laborales, pero también tenía muchos amigos. Yo la recuerdo como una mujer entregada, apasionada por lo que hacía, era una mujer muy saludable, la pueden ver también en sus redes sociales, estaba en pro de la inclusión en todos los aspectos. Ella, por ejemplo, tenía un cabello muy representativo de la raza afrodescendiente y ella presumía con muchísimo orgullo ese cabello, por eso hoy me quise hacer el cabello en honor a ella, pues chinito de esta forma, porque ella representaba lo que toda mujer debería de ser, una mujer inteligente, entregada, fuerte, apasionada, con sueños, era abogada, 30 años de edad, preciosa. Y la verdad es que en este momento yo no sé qué pensar, creo que sigo en shock, creo que no lo puedo procesar y todavía estoy esperando que alguien me diga hubo un error y ella está por ahí. No sé qué pensar. Querida Sofía, gracias por estar aquí con nosotros. Y también vamos a recibir de este lado Audrey Vera. Usted la conoce, es psicoterapeuta, tanatóloga. Bienvenida, Audrey. Muchas gracias, Sergio. Es un lamentable pretexto hablar del tema, pero se tiene que hablar del tema. En México las estadísticas dicen que alrededor del 15% de los mexicanos, estamos hablando solo en México, padece depresión. Estamos hablando que son alrededor de 20 millones de personas, pero las cifras pueden ser más porque no se detecta. ¿Qué pasa con el problema de salud mental que afecta sí, a cualquier edad, pero sobre todo en los jóvenes? Sobre todo en los jóvenes porque siempre creemos como que ser joven implica ser feliz, tener como esta capacidad de resiliencia por naturalidad. Quizá esta diversión en la escuela y no tienen problemas y los papás dan por hecho como que todos los problemas que van presentándose son verdaderamente importantes para ellos, no demeritar qué es lo que está sucediendo, qué pasa por su cabeza. Puede ser un tema de la escuela, puede ser un tema de bullying, puede ser inclusive que la depresión en adolescentes no tenga una causa per se, ¿no? Y en estos casos también no podríamos saber, en el caso de Chesley sí era verdaderamente un tema que tenía que ver con pues que la familia a lo mejor no la apoyaba como debía de ser, o quizá porque había sufrido algún tema de bullying en la infancia, y en los jóvenes pasa lo mismo. Debemos estar atentos a lo que no dicen con palabras, por ejemplo, el cambio de comportamiento abrupto, ¿no? Cuando de repente mi hijo o mi hija se encierra, no habla o cambian todos los hábitos que tenían normalmente, como la alimentación, puede ser que coman mucho, puede ser que disminuya el apetito, puede ser que dejen de dormir o al contrario, que duerman todo el día. Siempre hay que estar atentos a estos cambios de comportamiento. A veces podría ser también, en cuestión de los adolescentes, que no tienen la capacidad necesaria para afrontar ciertas situaciones difíciles en cuestión emocional, es decir, no saben cómo manejar las emociones, pero también porque los padres no han aprendido a manejar las emociones y de alguna manera se convierten en el espejo de lo que ven en casa. Quiero hacer una pausa aquí porque decías algo que me llamó la atención, Sofía. Sonreía mucho, ¿no? O sea, podría parecer que no estaba pasando por algo así. Sí, de hecho, por ejemplo, Robbie Williams, uno de los actores más representativos de la comedia, era el hombre más sonriente y es una persona que también cometió suicidio. Hay que darnos cuenta de lo que esconde una sonrisa. Hay sonrisas que esconden muchísimo dolor y, como dices, no se puede saber cuántas personas en el mundo realmente padecen depresión, porque no solamente es difícil de detectar, sino que una vez detectado tampoco se habla del tema. Entonces hay que ser muy cercanos a la gente, aunque no tengan cambio de comportamiento, porque no sabemos por lo que están pasando. Ahora, muchas veces
Lo he escuchado, ¿no? Que de pronto empezamos a hablar de tristeza y depresión. ¿Son dos cosas distintas? Son dos cosas distintas. La tristeza sí o sí está asociada a la depresión y la depresión a su vez está asociada al tema del suicidio. Ahora, hay distintos tipos de depresión y tocando un poco cómo es que descubrimos si solamente es una tristeza por algo que estamos experimentando muy difícil y que todos tenemos la capacidad para sobresalir o casi todos. Entonces, dentro de esta depresión, si hablamos ya de una depresión mayor, puede ser que a lo largo de 2 semanas no tengas ganas de levantarte, sea una tristeza profunda que te limita a hacer cualquier cosa en tu vida y que estos episodios de depresión mayor se hayan presentado varias veces en tu vida a lo largo de tu vida. Hay niños que tienen depresión y eso creemos que no puede ser como un niño va a tener una depresión. Y sí, vemos a chiquitos que algo no está funcionando en su cerebro en cuestión química porque la depresión está asociada sí o sí a un desbalance químico o podría ser también que estas depresiones a lo largo de la vida podrían convertirse en trastornos como la distimia, por ejemplo, que es un trastorno afectivo recurrente o, por ejemplo, una depresión atípica. Cuando hablamos de cambios de comportamiento también puede ser que se presente la depresión y la tristeza junto con irritabilidad y entonces estamos mucho más reactivos, reaccionamos ante todo lo que sucede de una manera no normal como estábamos acostumbrados. A mí me gustaría añadir algo. La diferencia entre depresión y tristeza es que la tristeza es un duelo a partir de algo que sucede en tu vida, una muerte cercana, alguna enfermedad, pérdida de algo importante. La depresión es la incongruencia entre lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Entonces, cuando tú no tienes como tal una razón de duelo por la cual te sientes en ese hoyo depresivo, entonces es que, como dice la doctora, tú tienes un problema químico en tu cerebro que hace que no funcione de manera correcta, pero es como tal la incongruencia entre lo que estás viviendo. A mí me gustaría, para que no quedemos solamente como en una entrevista que es recurrente en los medios de comunicación hablar de este tema, a veces no tanto, debería ser más, de una manera más clara, pues sí, tratar de aprovechar, en el mejor sentido de la palabra, esta tragedia, pues para que tomemos cartas en el asunto en casa. Claro. ¿Qué le dirías a la gente en casa que te está viendo, Sofía? Yo te digo a ti que nos estás escuchando que si estás pasando por algo parecido, que no estás solo, que te acerques a la gente que te quiere, que eres muy valioso, que tu lugar en el mundo nadie jamás lo va a poder ocupar, que nadie jamás va a poder llenar ese espacio que tú tienes, que tu voz es única y que si estás pasando por algo te acerques a la gente, pidas ayuda, busques remedios porque realmente el perder la vida jamás debería de ser una opción. Audrey, pues muchas personas que son madres, padres de familia nos están viendo y siempre tenemos este miedo de en qué momento no logramos encontrar el equilibrio mental de nuestros hijos. ¿Qué les podrías aconsejar a ellos? Acérquense a sus hijos, platiquen, comuníquense, pregunten. Algo que sacó la Organización Mundial de la Salud sobre prevención del suicidio son ciertas preguntas que hay que hacerles directamente a los jóvenes, como ¿has pensado en suicidarte? ¿Has estado triste durante mucho tiempo? ¿Esto que te pasó te sobrepasa? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué tal que tu hijo en ese momento te responde sí, sí he pensado en el suicidio o a veces he pensado en el suicidio? Y ese es un punto de alarma para que hagamos algo. Desde nuestra trinchera, la contención como familia, como sociedad, escuela, amigos, es súper importante. Pero más importante es que nos acerquemos a conocer qué es lo que le sucede a nuestros hijos y buscar ayuda de un psiquiatra, de un psicólogo, de personas profesionales que puedan llevar a la par este tratamiento, porque no hablamos solamente de un tema psicológico, sociológico, cultural, fisiológico, también se siente en el cuerpo. Es decir, hay connotaciones en nuestro cuerpo que podemos empezar a experimentar con el tema de la depresión, dolores musculares, dolores en la espalda, dolores de cabeza que aparecen sin ninguna razón, en el corazón. El corazón está conectado a muchas terminaciones neuronales, entonces es momento de hacer sí o sí algo al respecto y nunca, escuchen esto por favor que es muy importante, cuando tu hijo, tu hija o la persona que está cerca de ti te dice que tiene una depresión profunda, una tristeza y que no puede con este problema, con lo que le está sucediendo simplemente y físicamente, hay que decirle te apoyo, te escucho, pero nunca decirle, tú puedes, es cuestión de voluntad, todo se puede, levántate y sé positivo y te voy a regalar un libro. No hagan eso, de verdad. Lo que ayuda es hablar, contener y ser empáticos. Audrey Vera, psicóloga, tantóloga, experta en ontología, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio. Querida Sofía, te abrazo. Gracias. Bien. Gracias. Continuamos con más.